Redmi 10 sin imagen, así que acompáñame a repararlo. Es un equipo que ha pasado por manos de muchos técnicos y para ellos ha sido imposible poderlo reparar. Y veamos qué podemos aprender en este caso. Bueno muchachos, en esta ocasión quiero compartir un nuevo caso con ustedes, a ver pues si lo podemos reparar, si podemos dar solución. Pero antes de eso quiero que comprendan lo que es el funcionamiento o las fallas de pantalla. Recuerden que las fallas de pantalla las podemos dividir en tres. Es un panel que tiene diferentes funciones y cada función tiene un sector diferente, el cual se encarga de ese trabajo. Recuerden que en la pantalla nosotros podemos ejecutar lo que es su TOUS, lo que es el táctil o el panel táctil para poder nosotros de pronto mover y utilizar el dispositivo. Son esas coordenadas que son recibidas por la pantalla y que el procesador ejecuta para que esos movimientos yo los pueda ver reflejados en la imagen. Eso es el TOUS, una de sus funciones. También otra de sus funciones es dar luz. Si recuerden que la pantalla da luz, bueno, por lo menos las pantallas LCD dan una iluminación para lo que es ese panel pueda ser alumbrado y que la imagen se pueda ver en ella. Y tercero, tenemos lo que es la imagen. ¿Sí? Entonces son tres funciones independientes las cuales tienen este tipo de pantallas LCD. Ahora, cuando tenemos una falla, en este caso quiero hablar de fallas de imagen y quiero hablar sobre ese funcionamiento para que ustedes sepan qué es lo que deben tener en cuenta a la hora de diagnosticar y puedan solucionar. Primero, recuerden que un equipo con falla de imagen puede quedar con el siguiente comportamiento: que su panel encienda y quede como grisoso, como gris oscuro, pero la imagen no se vea. Se oye que prende, que funciona, que enciende, pero no puedo ver absolutamente nada. Ahora, vamos a comprender y primero vamos a hablar de las áreas y los componentes relacionados en esa función. Y para eso vamos a ir a la pizarra. Ya estando en la pizarra, vamos a hablar de esos componentes que van a estar relacionados en la función. Y esos componentes relacionados, uno va a ser mi conector FPC, que es donde conecta mi display y es donde van a llegar todas esas líneas relacionadas a esa función para poder tener comunicación con mi pantalla. Segundo, vamos a necesitar también en algunos casos un IC encargado de la alimentación de imagen. ¿Sí? Un circuito integrado encargado de la alimentación de lo que es la parte o la función de la imagen. Vamos a ver también por acá, relacionado a nuestro PMI principal, y vamos a tener relacionado a un componente súper importante que es el CPU. ¿Sí? El CPU, que es el encargado de todas esas funciones de comunicación y de control en lo que es el dispositivo. Estos componentes son los componentes encargados en el funcionamiento de la imagen. Miren que uno, tengo a mi conector FPC. Dos, tengo el circuito de imagen o de alimentación de imagen, que en algunos casos es un circuito independiente como lo dice aquí. En otros casos puede ser el mismo circuito encargado de dar luz. En otros casos puede ser un PMIC. En otros casos puede ser un IF PMIC, dependiendo la estructura de lo que es mi dispositivo, ¿sí? El tipo de estructura que traiga. Pero el funcionamiento base o el funcionamiento básico siempre va a ser el mismo, que es el que vamos a ver. Tercero, tengo a mi PMIC, que también cumple una parte importante. Y cuarto, tengo a mi CPU. El protocolo lo vamos a llevar de esa manera, listo, de esa manera vamos a tratar de diagnosticar esta parte. Ahora, la imagen está relacionada por un bloque interno de mi procesador, el cual por unas líneas de comunicación, el protocolo MIPI envía esos gráficos y todo lo necesario para que la imagen pueda llegar a la pantalla. ¿A través de qué? De unos filtros llamados filtros EMI. Filtros EMI. Esas líneas llegan a esos filtros y atraviesan y llegan a mi FPC para que esos gráficos puedan llegar a mi pantalla. Esas líneas todas son independientes, salen de un mismo bloque, son líneas que llevan un mismo recorrido, pasan por los mismos componentes y eso me dice que la caída de tensión va a ser
prácticamente la misma. ¿Por qué? Porque son líneas gemelas. ¿Y los gemelos qué características tienen? Que se parecen entre ellos, ¿sí? Se parecen entre ellos. Ahora, esas líneas son independientes. Las voy a hacer unidas todas como para no hacer tantas rayas. Pero esas líneas atraviesan esos filtros y llegan a lo que es mi FPC para que la pantalla pueda dar lo que es su imagen, ¿sí? Entonces, ese sería el recorrido de esas líneas. Ahora, la pantalla, cuando es conectada, tiene una línea con la cual se encarga de identificar que ella ha sido puesta en lo que es el dispositivo. Sí, para poder identificar que la pantalla está conectada se necesita una línea, muchachos. Y esa línea, les voy a dar el nombre, esa línea la van a conseguir como DSI, en este caso, piso ET. Es una línea muy importante, la cual va a utilizar lo que es mi bloque o mi procesador para identificar que esa pantalla está conectada y que él pueda empezar lo que es a trabajar lo que es esa función. Es una línea de identificación la cual nosotros vamos a verificar o vamos a medir también en caída de tensión. Otra cosa muy importante que necesita lo que es la imagen para funcionar es una alimentación o un voltaje que llega de mi PMI que va a ser de 1.8 voltios. ¿Sí? 1.8 voltios. También va a necesitar una línea RST que viene de mi procesador, que esa línea, como es una línea de control, también va a manejar 1.8 voltios, que yo debo verificar en caída de tensión y en voltaje si es necesario. Ahora, la pantalla también necesita un voltaje positivo y un voltaje negativo que salen del circuito de imagen o del circuito encargado de alimentar la imagen. Eso es un voltaje de menos 5.7 aproximadamente y de 5.7 voltios que salen de ese circuito. De ese circuito salen y llegan a lo que es mi FPC para que el panel pueda trabajar correctamente. Listo. Recuerden que SiC también necesita algunas cosas para funcionar. Y lo primero, recuerden que va a necesitar son sus líneas de control RST o EN, que son señales de encendido para que él pueda trabajar. Su alimentación que viene del IFPMI, que va a ser aproximadamente lo que tenga mi batería. Y por último, las líneas de comunicación con las cuales el procesador le va a decir cómo debe trabajar. Este sería el funcionamiento básico. ¿Cómo voy a llevar yo el diagnóstico en este caso? Vamos a organizarlo. 1. Revisar caídas de tensión. Listo, en caídas de tensión también voy a poder verificar si hay cortos. ¿En qué líneas? En las MIPI. Podemos revisar en las MIPI. Podemos revisar en las líneas de control. En las líneas de control, que podríamos decir que es la línea DSI y la línea RST. Sí, las caídas de tensión. Verificar la línea que sale del PMI, que es de 1.8. Y por último, verificar las caídas de tensión en la línea BSN, que es el voltaje negativo, y BSP, que es el voltaje positivo. Ahora, recuerden que esta línea yo tengo que medirla con polaridad versa, con polaridad normal. No puedo hacerlo de la manera tradicional que lo he hecho, que yo voy a invertir las puntas del multímetro porque si no me va a dar OL y podemos cometer también otro error. Entonces esa la vamos a medir con polaridad normal. Listo, ese sería lo primero en el protocolo. Lo segundo, verificar alimentación. Verificar alimentación. ¿Cuáles son las alimentaciones? Las MIPI no voy a medir alimentaciones en ellas, solamente voy a medir caídas de tensión. Entonces pasaría a la segunda, que son las líneas de control. ¿Y cuánto van a manejar las líneas de control? 1.8 voltios, por lo menos el reset. La otra que dice DSI, con que tenga caída de tensión, ya puedo decir que por lo menos está conectada con mi procesador. Pero la de reset voy a medir la que esté su 1.8. Voy a medir también la línea que sale del PMI y debe tener 1.8 voltios. Y por último, voy a medir el voltaje negativo y el voltaje positivo, que deben tener por lo menos menos 5.7 y el otro 5.7. Ahora,
Si no tengo esta, yo ya sé que el problema puede radicar en lo que es mi procesador. Si no tengo esta, puede ser que el problema esté en el PMIC. Pero si no tengo esta, yo puedo decir que el circuito encargado de dar los voltajes de imagen no está trabajando. Pero recuerden que ese circuito, el IC de imagen, necesita algunas cosas para funcionar. El circuito no trabaja solo. Para que él pueda dar sus salidas, recuerden que él primero también necesita la alimentación. ¿Y esa alimentación de dónde viene? Viene del IF PMIC. ¿Cuánto debe tener el voltaje que tiene la batería? Lo primero. Segundo, necesita lo que es la línea de control. Esa línea de control, ¿cuánto va a manejar? 1.8 voltios. Si esa línea no llega, él aquí nunca va a trabajar porque con esa le dicen encienda. Si no tiene alimentaciones, tampoco va a encender o no va a prender. Entonces miren lo que yo debo tener en cuenta. Y por último, las líneas de comunicación, que es por donde mi CPU le dice qué debe realizar y cómo lo debe hacer. Entonces, este sería el protocolo que nosotros vamos a seguir y este sería el funcionamiento básico del área. Ahora, ya conociendo eso, vamos a ver el siguiente caso que tengo y vamos a ver si podemos solucionarlo. Bueno, aquí tenemos este caso, es un Redmi 10 4G que tiene el siguiente comportamiento. Vamos a conectarlo y vamos a encender el equipo. Vamos a ver si lo alcanzan a notar. El equipo está encendiendo. Esperemos que sí esté encendiendo. No allí sea una falla de encendido y el colega que me lo envió piense que haya sido de imagen. El equipo está prendiendo su panel. Lo alcanzo a ver. Vamos a ver si lo alcanzan a notar. No se alcanza a ver muy bien. Pero está prendiendo su panel de iluminación. No sé si ahí alcanzan a ver algo. Vamos a ver si notan el cambio cuando yo desconecto la batería. No se alcanza a notar el cambio, pero el equipo yo veo que está prendiendo lo que es su pantalla, pero de forma grisosa. Bueno, muchachos, aquí tratamos de pronto de hacer la prueba, pero parece ser que no lo alcanzan a notar ustedes por la iluminación que yo tengo aquí en el lugar. Pero ¿qué es lo que yo alcanzo a notar? Ustedes lo pueden hacer en un lugar oscuro, que al presionar yo la pantalla, me alumbra gris el panel y se va cuando yo la vuelvo a bloquear. Ahí da, vamos a ver. Ahí miren, ahí, ¿sí ven el parpadeo? ¿Sí ven el parpadeo que hace? ¿Por qué? Porque está dando luz, pero el equipo no está dando imagen. Ya tenemos una falla de imagen. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ubicar las líneas en el conector FPC y vamos a analizar el protocolo que nosotros de pronto pues hicimos mención anteriormente. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos al FPC y vamos a verificar las caídas de tensión de la línea. Para eso tenemos que ir a la herramienta de horneo, ese modelo, y ubicamos rápidamente las líneas. Vamos a hacerlo fácil, vamos a hacerlo sencillo. Recuerden que las herramientas están para hacernos el trabajo mucho más eficiente. Listo. Entonces, aquí tenemos las líneas. Miren que podemos ver las MIPI en la parte inferior. Podemos ver lo que es el voltaje positivo y negativo. Podemos ver la línea DSI. Podemos ver la línea LCM, RST y podemos ver la línea BIO 1.8 o 1.8 piso PMU que viene del PMIC. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a verificar las caídas de tensión en esas líneas. ¿Qué es lo que vamos a hacer rápidamente? Vamos a verificar las caídas de tensión en todas esas líneas encargadas en lo que es la parte del funcionamiento de lo que es la imagen. Vamos a ponerlo en escala de diodos y voy a poner una de las puntas a tierra que va a ser la positiva y con la otra voy a hacer las mediciones. Lo primero lo voy a hacer en las MIPI. Y las MIPI empiezan desde acá. Líneas gemelas que deben tener la misma caída de tensión. Vamos a verificar. $428, 427, 428, la siguiente, igual, 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 bien,
Listo, caídas de tensión están bien. Reviso las líneas encargadas de lo que es la parte de control y 1.8 que están arriba. Vamos a ver exactamente dónde están. Las tengo, aquí tengo una. Creo que esta es una, déjenme ver. Vamos a ver si estamos bien. Una, dos, creo que está acá una. Bien, caída de tensión. La siguiente. Listo, caída de tensión. Las dos van hacia el CPU. Y tengo por último la de 1.8 que llega a esta línea que está acá, creo. Vamos a revisar. Tengo ahí la de 1.8, tiene caída de tensión. Ahora voltaje positivo y negativo, que esas llegan a la parte inferior. Una llega al pin 1, la tengo L, pero recuerden que esa es la de voltaje negativo. Debo cambiar las puntas del multímetro para que me genere valor. Ahí ya tengo valor. Bien, tiene comunicación. Ahora mido la otra de la manera inversa. Y la otra tiene caída de tensión. Ahora, por caídas de tensión no tengo problemas. Está funcionando lo que es el dispositivo correctamente. Vamos a revisar que la parte de alimentación también esté trabajando. Y para eso necesito encender el equipo y verificar a dónde llegan esas líneas de alimentación, a ver si las puedo medir con pantalla conectada. Y trataremos, muchachos, de medir las alimentaciones, a ver si pues conseguimos algún punto o nos toca medirlas con pantalla conectada. Recuerden que debemos encender el equipo. Entonces vamos a tratar de conectar la pantalla, vamos a revisar nuevamente el plano. Y ya estando en el plano, lo que vamos a hacer es buscar las alimentaciones. Y las líneas de control, recuerden que también van a manejar 1.8. ¿Qué necesitamos verificar? Lo primero que vamos a verificar en este caso es esa alimentación de 1.8 que viene de mi PMIC, que esa alimentación esté presente. Probablemente sí va a estar porque ese voltaje de 1.8 se distribuye en toda la parte digital del equipo. Y al distribuirse en la parte digital, si no lo tuviéramos presente, posiblemente tuviéramos un problema de encendido. Las líneas de control, o por lo menos esta línea RST, va a manejar también un voltaje de 1.8. Vamos a verificar también el voltaje negativo y el voltaje positivo, que va a ser aproximadamente uno de menos 5.7 y otro de 5.7. Así que vamos a encender y midamos. Conecto la batería, encendemos el equipo y verifico el primer voltaje o la primera alimentación. Vamos a ver si puedo medirla. Creo que no puedo medirla. No me va a dejar porque posiblemente puedo causar un daño, entonces tengo que tener mucho cuidado. Cambio mi multímetro. Voy a cambiarlo a lo que es la medición de voltaje para poder tomar esta medida. Pantalla encendida. Y trato de medir sin tocar la tierra para no causar un daño. Y tengo 1.8. Listo. Vamos a ver si puedo medir lo que es el reset sin la pantalla conectada, que tenga 1.8. Vuelvo, apago el equipo, conecto la batería. Vamos a tratar de medirlo sin pantalla conectada. Enciendo, espero unos segundos. Vamos a medirlo a ver si ya está presente. 1.8 debo tener en esa línea de control, que llega a esta tercera, cuarta resistencia. Tengo 1.8, ahí apareció. Las líneas de control están bien. Necesito verificar ahora que el voltaje positivo y negativo esté llegando. Para eso también necesito apagar el equipo. Es un equipo que veo que ya le han quitado blindaje, ya lo han revisado. Por acá creo que incluso hasta le cambiaron circuitos porque aquí se ve soldadura. Es un teléfono que ya trabajaron, aquí pelaron la bobina. Bueno, ya veo que le hicieron un diagnóstico previo. Esperemos que no sea alguna falla bastante grave, que se le haya olvidado al colega medir algo. Y veo que le dio con el Dremel e hizo una pequeña fisura a la tarjeta. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que voy a hacer?
Voy a tratar de medir voltaje negativo y voltaje positivo que llegan estos dos packs. Para poderlo medir, necesito hacerlo rápidamente porque muchas veces cuando la pantalla no está conectada, se desactivan rápidamente. Vamos a tratar de acomodar la tierra. Vamos a verificar si está bien conectada. Listo, bien. Enciendo el equipo y trato de medir. Aquí solamente tengo 345 milivolts. Y la del voltaje positivo sí está presente. Aquí debería estar el mismo voltaje que está en este contacto, pero debe decir menos, porque es el voltaje negativo, menos 5.4 por lo menos. Y no lo hace. Eso me dice que ya yo tengo un problema en lo que es la parte de alimentación. ¿Esa alimentación de a dónde viene? Viene del circuito integrado encargado de darle esa parte a lo que es mi pantalla para que pueda dar la imagen y ya tenemos una falla. ¿Qué circuito es? Vamos a revisar el plano para verificar qué circuito es y verificar que ese circuito tenga lo necesario para trabajar. Pasamos nuevamente a lo que es el plano o la imagen que estamos usando, la carta de solución, y podemos notar que esos dos voltajes vienen de este circuito integrado. Yo les expliqué que este circuito integrado debería tener su alimentación. Me imagino que la tiene porque uno de sus voltajes sí está saliendo. Ahora, lo segundo es que sus líneas de control estén trabajando. Una que es LCM piso ENP, que es para lo que es el voltaje positivo, el bloque positivo que saque ese voltaje, y otra es para el bloque negativo. Debo verificar que esas dos líneas estén ahí porque si no, uno de sus bloques no va a encender. Entonces verifico la alimentación. Llega a través de esta bobina o estas dos bobinas. Debe haber el voltaje que tiene mi batería. ¿Qué voltaje tiene mi batería? Reviso. Vamos a revisar acá el voltaje que tiene mi batería. 3.8. Debe llegar 3.8. Bien, 3.8 en esta bobina, 3.8. En la parte de alimentación no tengo un problema, está funcionando bien. Ahora necesito verificar que le esté llegando lo que es esa línea de encendido al bloque negativo. Para eso nos vamos a tener que ingeniar porque él tiene un test point aquí, el cual yo voy a raspar para poder medir. Es la única manera que puedo hacer lo que es esa medida, ya que esa línea llega directamente debajo del circuito. Y es muy difícil medirla porque ya pasa a lo que es un pad del procesador. Entonces voy a raspar aquí un poco. Tengo que hacerlo con mucho cuidado porque recuerden que aquí está la VPH Power y no quiero causar un daño en el dispositivo. Entonces vamos a ver. Listo, ahí parece ser que la puntica alcanza a tocar, entonces voy a hacer la medida. ¿Qué voy a hacer? Enciendo el equipo y ahí debe aparecer un voltaje de 1.8, el cual me va a encender ese circuito o ese bloque del circuito. Si no está, posiblemente esa sea la falla por la que no esté trabajando lo que es ese bloque. 1.8. Lo tengo. Podríamos decir que tenemos una falla en este circuito integrado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a bajarlo, vamos a medir los packs y vamos a cambiarlo para ver si podemos solucionar este caso. Así que empecemos con la reparación.
Bueno muchachos, aquí ya hicimos todo el proceso de instalación. Recuerden que cambiamos el circuito porque el circuito no me estaba dando uno de sus voltajes. Revisamos lo que el circuito necesitaba para funcionar, todo estaba presente, pero seguía sin dar su voltaje, lo reemplazamos y vamos a ver cómo nos fue con esta reparación y si pudimos solucionar este caso. Pasemos a la cámara principal del tapete para armar este equipo y probarlo. Vamos a ver si pudimos solucionar. Recuerden muchachos que si comprendemos el principio básico del funcionamiento de cada área, va a ser mucho más fácil poder diagnosticar, poder reparar. No importa el modelo y ahí ya vemos el equipo dando imagen y funcionando muchachos, ya reparado. Entonces espero que este pequeño aporte les sirva y puedan reparar este tipo de fallas. No es solamente si es un equipo económico, si es un equipo costoso, el funcionamiento de las pantallas LCD siempre va a ser el mismo. Y si ustedes comprenden ese principio, van a poder reparar cualquier falla. Bueno muchachos, miren cómo de manera muy sencilla pudimos diagnosticar este caso solamente conociendo el funcionamiento. Entonces espero que este pequeño aporte les pueda servir para que puedan reparar equipos allá en sus talleres. Y recuerden que esto es solamente una pequeña parte de todo el material de diagnóstico rápido que tenemos en nuestras capacitaciones online. Bendiciones a todos.